El día de hoy te enseñaré cómo se pronuncian los miembros de la familia en la lengua maya. Vamos a iniciar con mamá y papá. Na, mamá. Yum, o también se puede decir tata, papá. Ahora pasamos con hermano y hermana. Kik, hermana. Sukun, hermano. Si quieres decir hermanito o hermanita sería itzin. Continuamos con abuela y abuelo. Chich, abuela. Nol, abuelo. Ahora vamos a continuar con tía y tío. Tía se puede decir de dos maneras. Shkit, o tsena. Tío se dice tseyum, tío. Ahora para decir prima y primo sería de la siguiente manera. Kakik, prima. Kasukun, primo. Ahora para nombrar al hijo más pequeño, al hijo menor, se dice tup, y si es niña sería shtup. Para nombrar al yerno se dice ha'an, y para la nuera sería ilip. Culminamos el video con esposa y esposo. Esposa se dice atan, y esposo se dice icham. Acuérdense que los que inician con vocal se le agrega la W o la Y dependiendo a la persona a la que haces referencia. Por ejemplo, yo diría Inwatam, mi esposa. Awicham, que sería tu esposo. Ahora bien, si te preguntan Mashtech Lemako, que significa quién te toca esa persona, le puedes responder Insukun, mi hermano, o cualquiera de los miembros de la familia que te acabo de enseñar. Malo, Kanantaba. Bueno, cuídate.